Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto es incompleto. Que las pirámides que dominan el desierto de Giza, esos monumentos colosales que han resistido milenios, no fueron construidas por los faraones que conocemos, sino heredadas de algo mucho más antiguo, algo que la historia oficial ha olvidado o quizás nunca supo. Piensa en ello. Te levantas cada mañana, vas a trabajar, construyes tu vida sobre los cimientos que otros pusieron antes que tú. Tu casa, tu ciudad, tu cultura, todo está construido sobre lo que vino antes. ¿Y si los antiguos egipcios hicieron exactamente lo mismo? ¿Y si simplemente encontraron estas estructuras monumentales y las reclamaron como propias, escribiendo sus nombres en piedras que ya tenían miles de años de antigüedad? Esta no es solo una pregunta caprichosa de entusiastas de los misterios. Es una interrogante que arqueólogos, geólogos e historiadores llevan décadas debatiendo en conferencias académicas y excavaciones polvorientas. Porque cuando examinas la evidencia con ojos nuevos, cuando te permites cuestionar la narrativa establecida, los detalles comienzan a no encajar del todo. La precisión matemática imposible, las técnicas de construcción sin precedentes, la ausencia completa de registros escritos sobre cómo se levantaron estos colosos de piedra, las marcas de erosión que sugieren un clima que no existía en el Egipto faraónico. Todo esto susurra una verdad incómoda. Quizás estamos mirando los restos de algo anterior, algo más grande, algo que hemos perdido en la niebla del tiempo profundo. Si este tema te fascina tanto como a nosotros, si sientes esa chispa de curiosidad que te hace querer saber más, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. Activa la campanita porque vamos a adentrarnos en territorios donde la historia oficial se encuentra con el misterio arqueológico. Y necesitarás estar aquí para cada nuevo descubrimiento. Deja un comentario diciéndonos qué piensas. ¿Construcción faraónica o herencia de una civilización perdida? Tu opinión importa en este debate milenario. Ahora bien, antes de sumergirnos en las arenas del tiempo, déjame hacerte algunas preguntas que perseguirán tu mente durante los próximos minutos. ¿Cómo es posible que una civilización que apenas dominaba la rueda construyera la estructura más perfectamente alineada del planeta antiguo? ¿Por qué no existe ni un solo jeroglífico, ni un solo papiro, que explique en detalle cómo se erigieron las pirámides? ¿Qué secretos guardan esas cámaras selladas que no contienen ni un solo cuerpo, ni un solo tesoro funerario? Y si los dioses constructores, de los que hablaban los propios egipcios, no eran mitos, sino recuerdos distorsionados de ingenieros reales de una era olvidada? Cierra los ojos por un instante. Ahora ábrelos. Es el amanecer en el valle del Nilo, pero no el Egipto que conoces. Es un Egipto anterior, quizás 10.000 años antes de los faraones, cuando el Sahara todavía era verde y las lluvias torrenciales tallaban el paisaje. Y allí, emergiendo de la bruma matutina, ya están las pirámides, antiguas incluso entonces, esperando, silenciosas, conteniendo secretos que el tiempo mismo ha intentado borrar. Bienvenido a la mayor pregunta sin resolver de la arqueología moderna. Cuando el faraón Keops supuestamente ordenó la construcción de la Gran Pirámide alrededor del 2550 antes de nuestra era, estaba, según la cronología oficial, iniciando el proyecto de ingeniería más ambicioso de su tiempo. Pero aquí es donde la historia comienza a tambalearse sobre sus propios cimientos.
Porque cuando los arqueólogos excavaron las tumbas de los trabajadores en la meseta de Giza, cuando analizaron las herramientas de cobre encontradas en el sitio, cuando examinaron los métodos de construcción documentados en otras estructuras egipcias de la misma época, algo simplemente no cuadraba. Las capacidades tecnológicas atribuidas a la Cuarta Dinastía no coincidían con la precisión matemática y arquitectónica de las pirámides. Es como encontrar un teléfono inteligente en las ruinas de un asentamiento medieval. La tecnología no pertenece a ese tiempo. El egiptólogo británico Flinders Petrie fue uno de los primeros en documentar esta anomalía a finales del siglo XIX. Cuando midió la Gran Pirámide con los instrumentos más precisos de su era, quedó atónito. Los bloques de piedra caliza, algunos pesando hasta 80 toneladas, estaban colocados con tolerancias de medio milímetro. Medio milímetro. Para poner esto en perspectiva, los constructores modernos con tecnología láser consideran aceptable una tolerancia de varios milímetros. Las juntas entre los bloques son tan precisas que no puedes deslizar ni siquiera una hoja de papel entre ellas. Petrie escribió en sus notas, con una mezcla de admiración y perplejidad, que la precisión de la construcción sugería conocimientos matemáticos y herramientas que simplemente no existían en el Egipto dinástico. Pero la anomalía temporal no se detiene en la precisión constructiva. Cuando los geólogos comenzaron a estudiar las piedras mismas, encontraron algo aún más desconcertante. Algunos de los bloques de granito rojo utilizados en las cámaras interiores de la Gran Pirámide muestran marcas de corte que solo pueden explicarse mediante sierras circulares con puntas de diamante o algún tipo de tecnología de corte por ultrasonido. Christopher Dunn, un ingeniero de precisión que dedicó décadas a estudiar estos cortes, demostró que las tasas de avance y las marcas en espiral en el granito son consistentes con tecnología industrial moderna, no con herramientas de cobre y piedra. Imagina intentar cortar granito, una de las piedras más duras del planeta, con un cincel de cobre. Es como intentar cortar acero con un cuchillo de mantequilla. Simplemente no funciona. Y luego está la cuestión de la alineación astronómica. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales con una precisión de 3/60 de un grado. Esta orientación no solo demuestra un conocimiento sofisticado de astronomía, sino que también plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué esta precisión? No hay ninguna necesidad funcional o religiosa documentada en la cultura egipcia que requiriera tal exactitud. Es como si los constructores estuvieran siguiendo un plano, una especificación técnica que servía a un propósito que los egipcios posteriores ya no comprendían. Los faraones pudieron haber agregado sus sellos, sus jeroglíficos, sus leyendas, pero la estructura subyacente, el diseño fundamental, parece responder a un conocimiento que trascendía su época. Considera esto. La diferencia temporal entre Cleopatra y la construcción de las pirámides es mayor que la diferencia entre Cleopatra y nosotros hoy. Cuando la última reina de 277 Egipto caminaba por las salas de Alejandría, las pirámides ya tenían más de 2500 años. Para los propios egipcios del período ptolemaico, estos monumentos eran antigüedades incomprensibles, estructuras que sus ancestros lejanos apenas recordaban cómo interpretar. Los sacerdotes de épocas posteriores atribuían su construcción a los dioses, a seres de una era dorada perdida. ¿Era esto mitología o un eco distorsionado de una verdad histórica que se había desdibujado con los milenios?
Lo que hace este enigma aún más profundo es la ausencia de evolución arquitectónica. En la narrativa convencional, las pirámides aparecen casi perfectas desde el principio. No hay un desarrollo gradual. No hay prototipos fallidos a escala menor. Sí, existen las pirámides escalonadas como la de Djoser, pero el salto tecnológico desde una pirámide escalonada hasta la perfección geométrica de la Gran Pirámide es abismal. Como si de repente una civilización que apenas dominaba la construcción con adobe despertara un día sabiendo cómo crear el edificio más complejo del mundo antiguo. Esta falta de progresión tecnológica observable es, para muchos investigadores independientes, la evidencia más contundente de que las pirámides pudieron haber sido heredadas, o al menos inspiradas por conocimientos que venían de mucho más atrás en el tiempo, de una fuente que la historia oficial no reconoce. Si tuvieras que construir la estructura más importante de tu civilización, ¿no documentarías cada paso del proceso? Los egipcios eran obsesivos con la documentación. Registraban cosechas, transacciones comerciales, campañas militares, rituales religiosos, incluso chismes palaciegos. Los papiros y las inscripciones en templos nos han dado una ventana increíblemente detallada a la vida cotidiana del Egipto antiguo. Conocemos qué comían, cómo vestían, sus nombres, sus familias, sus amores y traiciones. Y sin embargo, cuando se trata del logro arquitectónico más grandioso de su civilización, del proyecto que supuestamente requirió décadas de trabajo de miles de personas, del monumento que definiría a Egipto para toda la eternidad. Silencio. Un silencio ensordecedor que resuena a través de los milenios. No existe ni un solo texto egipcio contemporáneo que describa en detalle cómo se construyeron las pirámides de Giza. Ningún manual de construcción, ningún decreto real ordenando su edificación, ninguna carta de un arquitecto a un faraón explicando los desafíos de ingeniería, ningún diario de un capataz registrando el progreso diario. Los únicos registros que tenemos son inscripciones posteriores, añadidas siglos o incluso milenios después de la supuesta construcción, donde los faraones simplemente se atribuyen la propiedad de las estructuras. Es como encontrar una casa antigua y escribir tu nombre en la puerta. Eso no significa que la construiste. El historiador griego Heródoto visitó Egipto alrededor del 450 antes de nuestra era, más de 2000 años después de la supuesta construcción de las pirámides. En sus escritos relata las historias que le contaron los sacerdotes egipcios sobre cómo se construyeron estos monumentos. Habla de 100.000 hombres trabajando durante 20 años, de rampas gigantescas, de bloques arrastrados sobre rodillos de madera. Pero Heródoto mismo admite que está repitiendo leyendas, historias transmitidas a través de generaciones, no registros históricos verificables. Es información de segunda, tercera, quizás décima mano, distorsionada por el tiempo y la tradición oral. Los sacerdotes que le hablaron a Heródoto estaban tan alejados de los constructores originales como nosotros lo estamos de las cruzadas. Contrasta esto con otros grandes proyectos de construcción en el mundo antiguo. Cuando los romanos construyeron el Coliseo, dejaron registros detallados. Cuando los babilonios erigieron sus zigurats, inscribieron tablillas describiendo el proceso. Cuando los chinos construyeron la Gran Muralla, documentaron cada etapa. Incluso para construcciones mucho más modestas, la mayoría de las civilizaciones antiguas dejaban algún tipo de registro, porque estos proyectos eran fuente de orgullo, manifestaciones del poder del gobernante,
legados que merecían ser inmortalizados en palabra escrita. El silencio egipcio sobre las pirámides no es solo inusual, es anómalo hasta el punto de ser sospechoso. Algunos egiptólogos argumentan que los papiros simplemente se han perdido, que el tiempo y el clima árido han borrado estos registros. Pero esta explicación no es enteramente satisfactoria. Hemos encontrado papiros con detalles increíblemente mundanos. Recibos de entrega de pan, quejas sobre impuestos, cartas de amor, poemas, recetas médicas. Si estos documentos triviales sobrevivieron, ¿por qué no sobrevivió ni uno solo de los hipotéticos miles de documentos que habrían acompañado un proyecto de la magnitud de la Gran Pirámide? La probabilidad estadística de esta pérdida selectiva es, como mínimo, cuestionable. Existe un papiro, el llamado Diario de Merer, descubierto en 2013, que menciona el transporte de piedra caliza para la pirámide de Keops. Los académicos lo celebraron como evidencia directa de la construcción de las pirámides. Pero cuando lees el documento con atención, lo que describe es el movimiento de materiales de revestimiento, no la construcción del núcleo de la pirámide. Es perfectamente consistente con la hipótesis de que los egipcios estaban renovando o revistiendo una estructura ya existente. El papiro no describe la construcción desde cero, no explica cómo se cortaron los bloques de granito de 80 toneladas, cómo se transportaron 650 kilómetros desde Asuán, cómo se elevaron a cientos de metros de altura. Simplemente registra trabajo de superficie, mantenimiento, embellecimiento y luego está el fenómeno de los cartuchos. En las cámaras superiores de la Gran Pirámide existen marcas de cantero con el nombre de Keops en jeroglíficos. Durante mucho tiempo, estos fueron considerados la prueba definitiva de que Keops construyó la pirámide. Pero cuando el coronel Howard Weiss los descubrió en 1837, hubo inmediatamente acusaciones de falsificación. Los jeroglíficos contienen errores ortográficos que ningún escriba egipcio capacitado habría cometido. Están pintados en rojo ocre, no tallados como era la práctica estándar para marcas permanentes. Y aparecen solo en cámaras que nunca habían sido abiertas. Cámaras descubiertas por Weiss mediante explosivos, sin testigos independientes presentes. Décadas después, análisis forenses revelaron que algunos de estos jeroglíficos fueron aplicados sobre sal mineral que solo se forma después de miles de años de exposición, sugiriendo que las marcas son posteriores a la construcción de la estructura. Si estas marcas fueron añadidas después, entonces la única evidencia directa que vincula a Keops con la construcción de la pirámide se desmorona. El silencio de los textos es quizás el misterio más profundo de todos, porque sugiere una de dos posibilidades igualmente perturbadoras. O los egipcios construyeron el monumento más importante de su civilización sin documentar absolutamente nada del proceso, algo completamente fuera de carácter para una cultura obsesionada con los registros, o no fueron ellos quienes lo construyeron y simplemente heredaron estructuras cuyo origen y método de construcción ya se habían perdido en la antigüedad, cuando ellos llegaron al poder. La gran esfinge de Giza descansa en su foso de piedra caliza, mirando eternamente hacia el este, hacia el horizonte donde nace el sol cada mañana. Su rostro, erosionado por los milenios, ha sido objeto de especulación durante siglos. Pero no es el rostro de la esfinge lo que nos cuenta la historia más antigua, es su cuerpo. Específicamente,
Los patrones de erosión vertical, profundamente tallados en la piedra caliza que forma las paredes del recinto donde la esfinge se encuentra. Estas marcas, estas cicatrices del tiempo, pueden ser la clave para entender si las pirámides son realmente tan antiguas como creemos, o si son los vestigios de algo mucho más remoto. En 1990, Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston, fue invitado a examinar la esfinge desde una perspectiva puramente geológica, sin sesgos arqueológicos. Lo que descubrió lo dejó perplejo y eventualmente lo convertiría en una figura controversial en los círculos académicos. Las paredes del recinto de la esfinge exhiben patrones de erosión ondulada, vertical y profunda, característicos del desgaste producido por agua de lluvia prolongada e intensa. No viento, no arena, agua. Este tipo de erosión se forma cuando flujos de agua repetidos durante largos periodos tallan canales verticales en la roca. El gran problema que puso a Schoch en el centro de una tormenta académica es que este tipo de patrón de precipitación no ha existido en el Sahara durante al menos 7.000 años, posiblemente desde hace 10.000 o 12.000 años. Piensa en lo que esto significa. El último período de lluvias intensas en el norte de África fue durante el Holoceno temprano, cuando el Sahara no era un desierto, sino una sabana verde con lagos, ríos y vegetación abundante. Este período húmedo terminó gradualmente entre el 8000 y el 5000 antes de nuestra era, mucho antes de que surgiera la civilización egipcia dinástica. Si la erosión de la esfinge fue causada por estas lluvias antiguas, entonces la estructura debe ser anterior al Egipto faraónico. Debe haber sido tallada cuando el clima era radicalmente diferente, cuando aún caían aguaceros torrenciales sobre la meseta de Giza. Esto colocaría la construcción de la esfinge miles de años antes de lo que la cronología oficial sugiere, en una época en la que, según la narrativa académica estándar, no existían civilizaciones capaces de crear monumentos de esta escala. Los egiptólogos convencionales han rechazado esta hipótesis con vehemencia, argumentando que la erosión podría deberse a otros factores: inundaciones del Nilo, condensación, filtración de agua subterránea. Pero Schoch contraatacó con datos geológicos. Comparó los patrones de erosión de la esfinge con otras estructuras egipcias de piedra caliza de edad conocida. Las tumbas y templos del reino antiguo, construidos supuestamente en la misma época que la esfinge, según la cronología oficial, no muestran este tipo de erosión. Muestran erosión por viento y arena, el tipo de desgaste horizontal que esperarías en un clima desértico. Solo la esfinge y las paredes de su recinto exhiben estos patrones de erosión por agua. Las tumbas cercanas talladas en la misma piedra caliza, pero construidas definitivamente durante el reino antiguo, están claramente menos erosionadas, sugiriendo que son significativamente más jóvenes que la esfinge misma. Incluso más revelador es el patrón de erosión diferencial. La cabeza de la esfinge muestra mucho menos erosión que el cuerpo. Para algunos investigadores, esto sugiere que la cabeza fue retallada en una época posterior, posiblemente por los egipcios dinásticos, de una forma original más grande y diferente. De hecho, la cabeza de la esfinge está desproporcionadamente pequeña para su cuerpo masivo, una anomalía que ha desconcertado a artistas y arquitectos durante siglos. Si originalmente la esfinge tenía una cabeza más grande, más proporcional al cuerpo, y los egipcios posteriores la modificaron para que pareciera un faraón específico, esto explicaría tanto la desproporción como el patrón de erosión diferencial.
La cabeza retallada habría estado expuesta al clima desértico durante menos tiempo que el cuerpo original, resultando en menos desgaste. El debate sobre la antigüedad de la Esfinge no es meramente académico. Tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la historia humana. Si la Esfinge tiene realmente 10 o 12.000 años de antigüedad, entonces existía una civilización capaz de arquitectura monumental miles de años antes del surgimiento de Sumeria, Egipto o cualquier otra civilización conocida. Esto desafía fundamentalmente la narrativa lineal del progreso humano que nos enseñan en las escuelas. La idea de que la civilización surgió de forma gradual y predecible en el creciente fértil hace unos 6.000 años. Si estructuras monumentales ya existían hace 10.000 años, entonces, ¿qué más no sabemos sobre nuestro pasado? ¿Qué otras civilizaciones han sido borradas por el tiempo, sus logros atribuidos erróneamente a culturas posteriores? Los geólogos que han examinado el sitio después de Shoah han confirmado la presencia de erosión por agua, aunque algunos disputan su interpretación. Colin Reeder, otro geólogo, sugirió que el agua podría provenir de una fase húmeda menos antigua, alrededor del 3500 antes de nuestra era, más compatible con la cronología egipcia tradicional. Pero incluso esta concesión coloca la construcción de la Esfinge en una época anterior a la de las pirámides según algunas cronologías, abriendo la posibilidad de que la meseta de Giza fue un sitio sagrado o ceremonial durante mucho más tiempo del que se pensaba, con estructuras construidas, abandonadas y reclamadas a través de múltiples eras. Las huellas de erosión en la Esfinge son como un código escrito en piedra, un mensaje del pasado profundo que desafía nuestra comprensión del tiempo y la civilización. La roca no miente. No tiene agenda política o académica. Simplemente registra con paciencia milenaria los elementos que la han tocado. Y lo que esa roca nos está diciendo, al menos según algunos científicos, es que nuestra cronología de la historia humana podría estar dramáticamente equivocada. Que los monumentos de Giza podrían ser ventanas a un mundo mucho más antiguo del que imaginamos. Cuando te paras frente a la Gran Pirámide, lo que ves es solo la superficie, la piel de piedra caliza que alguna vez brilló blanca bajo el sol del desierto. Pero lo que no puedes ver desde fuera, lo que solo se revela mediante medición meticulosa y análisis matemático, es que esta estructura es mucho más que una tumba monumental. Es un compendio de conocimiento científico codificado en geometría. Las matemáticas incorporadas en su diseño son tan sofisticadas, tan precisas, que sugieren un nivel de comprensión que la civilización egipcia del tercer milenio, antes de nuestra era, supuestamente no poseía. Comencemos con lo más básico. Las dimensiones. La base de la Gran Pirámide es un cuadrado casi perfecto, con lados que miden aproximadamente 230 metros cada uno. Pero aquí está lo asombroso. La desviación máxima entre el lado más largo y el más corto es de solo 20 centímetros. En una estructura que abarca más de 5 hectáreas, una precisión de 20 centímetros es extraordinaria. Representa un error de menos del 0,1%. Los constructores modernos, con teodolitos láser y GPS, considerarían esto un logro notable. Que los antiguos lo lograran con herramientas primitivas es, sencillamente, inexplicable bajo la narrativa convencional. Pero la precisión dimensional es solo el comienzo. El arquitecto e investigador escocés Robert Ballard descubrió en la década de 1980 que la relación entre la altura original de la pirámide y el perímetro de su base
es casi exactamente igual a la relación entre el radio de un círculo y su circunferencia. En otras palabras, la Gran Pirámide codifica el número pi con una precisión de 4 decimales. Pi es aproximadamente 3.14159. La relación altura-perímetro de la pirámide es 3.1434. Esta coincidencia es extraordinaria porque se supone que pi no fue calculado con esta precisión hasta que los matemáticos griegos como Arquímedes lo hicieron, 2000 años después de la construcción de la pirámide. ¿Fue esto intencional o una coincidencia arquitectónica fortuita? Dado que pi es fundamental para cálculos geométricos avanzados, especialmente para cualquier cosa relacionada con círculos y curvas, es difícil creer que su incorporación en la estructura más importante de Egipto fue accidental. Y no se detiene ahí. La Gran Pirámide también codifica el número phi, la proporción áurea, aproximadamente 1.618. Este número aparece repetidamente en la naturaleza, en la espiral de las conchas marinas, en la disposición de las hojas en las plantas, en las proporciones del cuerpo humano. Los artistas del Renacimiento lo consideraban la clave de la belleza perfecta. La relación entre la altura inclinada de la pirámide y la mitad de la longitud de su base es precisamente phi. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando apilas coincidencia sobre coincidencia, en algún momento debes preguntarte si estás presenciando diseño intencional. John Taylor, un editor y matemático británico del siglo XIX, fue uno de los primeros en notar algo aún más extraordinario. Si tomas la altura de la pirámide y la multiplicas por 1.000 millones, obtienes una cifra notablemente cercana a la distancia entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 149.600.000 kilómetros. La altura de la pirámide es 146.5 metros, lo que multiplicado por 1.000 millones da 146.500 millones de metros, o 146.5 millones de kilómetros. Considerando que la distancia al Sol varía debido a la órbita elíptica de la Tierra, esta aproximación es asombrosamente precisa. Nuevamente, podría ser coincidencia, pero requeriría una serie de coincidencias matemáticas que desafían las probabilidades estadísticas. Más aún, la posición geográfica de la Gran Pirámide es significativa. Se encuentra en aproximadamente 29.979 grados de latitud norte. La velocidad de la luz en el vacío es 299.792.458 metros por segundo. Redondeado, 300 millones de metros por segundo, o escrito de otra manera, 299.792.458. Los primeros dígitos de la velocidad de la luz coinciden con las coordenadas de latitud de la pirámide. ¿Otra coincidencia? Para los escépticos, definitivamente. Para aquellos dispuestos a considerar alternativas, es un dato más en un patrón cada vez más difícil de ignorar. Incluso la orientación cardinal de la pirámide demuestra conocimiento astronómico avanzado. Está alineada con los puntos cardinales con una precisión de 3/60 de un grado, mejor que la precisión del observatorio de Greenwich cuando fue construido en el siglo XVII. Lograr esta alineación requiere observaciones astronómicas prolongadas y cálculos precisos. No es algo que puedas hacer con una brújula y una cuerda. Requiere comprensión de la precesión de los equinoccios, de los movimientos estelares, de geometría esférica aplicada a la astronomía.
Los egipcios del reino antiguo eran astrónomos capaces, ciertamente, pero el nivel de precisión aquí va más allá de lo que sus herramientas conocidas deberían permitir. Dentro de la pirámide, las cámaras y pasajes continúan mostrando esta precisión inexplicable. La cámara del rey, por ejemplo, está construida con bloques de granito rojo de Asuán, cada uno pesando hasta 80 toneladas. Estos bloques están colocados con juntas de menos de medio milímetro de separación. El techo de la cámara consiste en 9 losas de granito, cada una de aproximadamente 50 toneladas, dispuestas con tal precisión que después de 45 siglos, la cámara no muestra signos de hundimiento o agrietamiento estructural, a pesar de soportar el peso de millones de toneladas de piedra encima. Christopher Dunn, el ingeniero mencionado anteriormente, examinó estas piedras con instrumentos de medición de precisión. Lo que encontró lo dejó estupefacto. Las superficies de los bloques de granito son planas dentro de tolerancias de décimas de milímetro, un nivel de precisión que normalmente asociamos con piezas mecanizadas modernas. Los ángulos son precisos dentro de minutos de arco. Este no es el trabajo de cinceles y martillos de piedra. Es el trabajo de herramientas de precisión, quizás incluso de máquinas. Dunn llegó a proponer controvertidamente que los antiguos constructores podrían haber tenido alguna forma de tecnología avanzada, perdida desde entonces, que les permitía lograr esta precisión. La perfección matemática y geométrica de la Gran Pirámide no es solo impresionante por su propia cuenta. Es un desafío directo a la narrativa de progreso lineal de la civilización. Sugiere que en algún punto del pasado antiguo existía un cuerpo de conocimiento científico y técnico que superaba con creces lo que atribuimos a las culturas del tercer milenio antes de nuestra era. Ya sea que ese conocimiento fue desarrollado por una civilización perdida anterior y luego heredado parcialmente por los egipcios, o que los egipcios mismos tenían capacidades que hemos subestimado dramáticamente, la precisión de la Gran Pirámide nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber sobre el pasado humano. Cuando el califa Abbasí al-Ma'mún y sus hombres irrumpieron por la fuerza en la Gran Pirámide en el año 820 de nuestra era, esperaban encontrar tesoros inimaginables. Habían escuchado las leyendas, que los faraones eran enterrados con oro, joyas, artefactos mágicos, todo lo necesario para su viaje al más allá. Túnel tras túnel, cámara tras cámara, lo que encontraron fue nada, vacío, silencio. Las cámaras estaban completamente vacías, sin momias, sin tesoros, sin inscripciones jeroglíficas en las paredes, sin los elementos estándar que caracterizaban toda tumba egipcia conocida. Era como si la pirámide nunca hubiera sido utilizada para el propósito que se le atribuía. La llamada Cámara del Rey, la cámara más importante de la pirámide, contiene un sarcófago de granito rojo sin tapa, sin decoración, sin inscripciones. Ningún cuerpo fue encontrado dentro, ningún residuo de momificación, ninguna evidencia de que alguna vez alguien fue enterrado allí. Compara esto con las tumbas del Valle de los Reyes, donde cada superficie está cubierta de jeroglíficos, pinturas, oraciones, hechizos del libro de los muertos diseñados para guiar al faraón en su viaje después de la muerte. Las paredes de esas tumbas gritan con textos religiosos. Las paredes de la Gran Pirámide guardan silencio, desnudas de cualquier decoración o texto. Este contraste es tan marcado que resulta imposible de ignorar. Los egiptólogos convencionales argumentan que la pirámide fue saqueada en la antigüedad, que los ladrones de tumbas se llevaron todo, incluido el cuerpo.
pero esta explicación tiene problemas serios. Primero, las entradas originales de la pirámide estaban selladas con bloques de piedra de varias toneladas. Aun si los ladrones hubieran logrado penetrar estas defensas, habrían dejado evidencia de su intrusión. Herramientas rotas, marcas de palanca, túneles improvisados. Al-Mamun tuvo que usar cinceles y fuego durante semanas para crear su túnel de entrada, y esto fue con una fuerza laboral considerable. ¿Cómo habrían logrado ladrones antiguos entrar y salir sin dejar rastro alguno de su trabajo? Segundo, incluso en tumbas saqueadas siempre queda algo. Fragmentos de cerámica, pedazos de mobiliario destruido, residuos orgánicos, fragmentos de sarcófago. Los ladrones de tumbas antiguos eran eficientes pero desordenados. La Gran Pirámide no contenía nada de esto. Es como si nunca hubiera sido amueblada en primer lugar, como si nunca hubiera servido como tumba. Tercero, ¿por qué los constructores habrían dejado las paredes completamente sin decorar? Cada pulgada de una tumba egipcia real tenía significado religioso. Los textos de las pirámides en las estructuras posteriores cubren literalmente cada superficie disponible. La ausencia de estos en la Gran Pirámide es anómala hasta el punto de ser incomprensible bajo la narrativa de tumba faraónica. En los años 1960, un equipo de físicos dirigido por Luis Álvarez utilizó detectores de rayos cósmicos para escanear la pirámide de Kefren, buscando cámaras ocultas adicionales. Encontraron vacíos inexplicables, espacios dentro de la estructura que no correspondían a ninguna función arquitectónica conocida. No eran cámaras funerarias, no contenían pasajes que condujeran a ellas, simplemente existían dentro de la masa de piedra. ¿Para qué? La hipótesis oficial es que son espacios de alivio estructural, diseñados para reducir el peso sobre las cámaras inferiores. Pero algunos de estos vacíos no están situados de manera que cumplirían eficientemente esa función. Parecen estar ahí sin razón aparente. En 2017, el proyecto Scan Pyramids utilizó tecnología de muones, partículas subatómicas que penetran la roca, para escanear la Gran Pirámide. Descubrieron un vacío enorme, del tamaño de un avión comercial, justo encima de la Gran Galería. Esta cámara, o vacío, no aparece en ningún plano conocido de la pirámide. No tiene entradas visibles. Está completamente sellada dentro de la estructura. Los arqueólogos ortodoxos sugieren que podría ser otro espacio de alivio estructural, pero su tamaño y posición no respaldan claramente esta interpretación. ¿Por qué construir un vacío tan grande si solo necesitas reducir peso? Estructuras de alivio más pequeñas, como las que existen sobre la cámara del rey, serían más eficientes. Y luego está la cuestión del sarcófago mismo. El sarcófago en la cámara del rey está hecho de una sola pieza de granito rojo, sin decoración, sin inscripciones. Su interior fue ahuecado con precisión increíble. Cuando lo golpeas, resuena con una frecuencia específica, como si fuera un enorme instrumento musical o una campana de piedra. Algunos investigadores, como Christopher Dunn, han propuesto que la pirámide no era una tumba, sino una especie de dispositivo. Quizás una máquina diseñada para alguna función que no comprendemos. Generación de energía, resonancia acústica, incluso como una especie de transmisor de señales. Estas teorías son especulativas y controvertidas, pero surgen del intento honesto de explicar las características de la estructura que no encajan con la narrativa de tumba. Considera también las llamadas cámaras de alivio sobre la cámara del rey. Hay 5 de estas cámaras, una encima de la otra, creadas mediante losas masivas de granito.
La función oficial es, nuevamente, alivio estructural. Pero el arquitecto e investigador Robert Bauval ha señalado que estas cámaras crean una estructura de resonancia acústica compleja. Cuando produces sonido en la cámara del rey, la estructura entera vibra de maneras específicas. Las frecuencias resuenan, se amplifican, crean patrones acústicos complejos. ¿Es esto accidental o fue diseñado intencionalmente? Si fue intencional, ¿para qué propósito? La teoría de la tumba para la Gran Pirámide no se sostiene bien bajo escrutinio riguroso. Sin cuerpos, sin tesoros, sin inscripciones funerarias, sin evidencia de saqueo, con cámaras y vacíos que no tienen función funeraria aparente, con una complejidad estructural que excede con creces lo necesario para un simple entierro, la pirámide se presenta como un enigma que la arqueología convencional no ha resuelto satisfactoriamente. Esto abre la puerta a hipótesis alternativas, la más conservadora de las cuales es que la estructura tenía un propósito diferente, quizás religioso o ceremonial, de una manera que no comprendemos, y que los faraones posteriores simplemente se asociaron con ella, sin haberla construido realmente. Según la narrativa oficial, la construcción de la Gran Pirámide requirió una fuerza laboral masiva. Heródoto mencionó 100.000 hombres trabajando durante 20 años. Cálculos modernos basados en el volumen de piedra y el tiempo disponible sugieren una fuerza laboral de al menos 20.000 a 30.000 trabajadores permanentes, con decenas de miles más en rotación estacional. Piensa en lo que esto significa logísticamente. Estamos hablando de una ciudad completa de trabajadores, constructores, canteros, ingenieros, cocineros, médicos, administradores. Necesitarían ser alimentados, alojados, vestidos, sus herramientas mantenidas y reemplazadas. Generarían montañas de desechos, herramientas rotas, cerámica rota, desechos orgánicos, huesos de animales, restos de ropa. Una operación de esta magnitud durante 2 décadas debería dejar un registro arqueológico masivo. Entonces, ¿dónde está? En la década de 1980 y 90, el arqueólogo Mark Lehner excavó lo que se identificó como asentamientos de trabajadores cerca de las pirámides. Encontró evidencia de panadería industrial, rastros de viviendas, algunos artefactos. Los medios lo celebraron como la confirmación de la narrativa oficial. Pero cuando examinas los hallazgos con detalle, la escala no coincide. Los asentamientos excavados podrían haber alojado a unos pocos miles de personas, no decenas de miles. Y la datación de estos sitios es problemática. Algunos muestran ocupación durante periodos más tardíos que la supuesta construcción de la pirámide. Es perfectamente consistente con la hipótesis de que estos eran trabajadores involucrados en restauración, mantenimiento o construcción de estructuras auxiliares alrededor de una pirámide ya existente. Las herramientas son otro problema. Para cortar, mover y colocar 2.300.000 bloques de piedra, necesitarías una cantidad astronómica de herramientas de cobre y bronce, cinceles, martillos, sierras, palancas. El cobre es relativamente blando, se desafila y se rompe rápidamente cuando se usa contra piedra caliza y especialmente contra granito. Los experimentos modernos de arqueología experimental han demostrado que un cincel de cobre puede desgastarse completamente después de cortar solo unos pocos centímetros de piedra caliza. Para completar la pirámide, necesitarías millones de herramientas, reemplazadas constantemente. ¿Dónde están? Se han encontrado algunas herramientas de cobre en Giza, pero el número es insignificante comparado con lo que la escala del proyecto requeriría.
Algunos investigadores argumentan que las herramientas fueron recicladas, fundidas y reutilizadas, explicando su ausencia. Pero el reciclaje perfecto es imposible. Siempre hay pérdida, herramientas caídas en pozos, enterradas bajo escombros, olvidadas en cámaras selladas. En sitios de construcción antiguos menores encontramos abundantes restos de herramientas. El Coliseo romano, construcciones medievales, incluso proyectos mucho más pequeños han dejado depósitos sustanciales de herramientas perdidas o descartadas. La ausencia casi total de herramientas en Giza es anómala. Y luego está la cuestión de las rampas. Para elevar bloques de piedra a alturas de más de 140 metros, necesitas rampas. Los ingenieros han propuesto varios diseños. Rampas rectas, rampas en espiral alrededor de la pirámide, rampas internas dentro de la estructura. Cada diseño tiene problemas. Una rampa recta que alcanzara la cima de la pirámide con una pendiente manejable del 10% tendría que extenderse por más de 1,5 kilómetros y contendría más material que la pirámide misma. Una rampa en espiral que rodeara la pirámide habría requerido ajustes constantes en ángulos y soportes. Un pesadilla de ingeniería. Las rampas internas son teóricamente posibles, pero no hay evidencia arqueológica de ellas, y su existencia crearía debilidades estructurales. El problema más grande con cualquier teoría de rampa es que no existe ni un solo rastro de estas estructuras. Si construyes rampas lo suficientemente grandes como para mover bloques de 80 toneladas, esas rampas dejarían huellas masivas. Plataformas de cimentación, canales, depresiones en el terreno. Los geólogos han inspeccionado la meseta de Giza exhaustivamente. No hay evidencia de rampas de la escala necesaria. Los defensores de la construcción convencional argumentan que las rampas fueron desmanteladas y el material reciclado. Pero nuevamente, es imposible que una operación de esa magnitud no deje absolutamente ningún rastro. Los cementerios de trabajadores son otra pieza del rompecabezas. Se han encontrado tumbas de trabajadores cerca de Giza, pequeñas tumbas modestas que contienen los restos de personas que evidentemente murieron realizando trabajo manual pesado. Los defensores de la narrativa convencional señalan estas tumbas como evidencia de la fuerza laboral de construcción, pero los números no cuadran. Las tumbas representan a lo sumo unos pocos cientos de individuos. Si 20,000 o más trabajadores estuvieron involucrados durante 2 décadas, incluso con una tasa de mortalidad baja del 1% anual, esperaríamos miles de entierros. ¿Dónde están los demás? Además, la datación de algunas de estas tumbas es inconsistente, mostrando fechas que abarcan varios siglos, no concentradas en el período de construcción de Keops. Y finalmente, está el problema del conocimiento perdido. Si los egipcios del reino antiguo construyeron las pirámides, ¿por qué las pirámides posteriores son tan inferiores en diseño y construcción? Las pirámides de la quinta y sexta dinastías, construidas apenas siglos después, están en ruinas. Se construyeron con técnicas mucho más simples, piedras más pequeñas, núcleos de escombros en lugar de bloques sólidos. Es como si la capacidad de construir pirámides perfectas simplemente desapareciera. En la historia de la tecnología humana, generalmente vemos progresión, o al menos estabilidad. No vemos que las civilizaciones olviden repentinamente cómo hacer las cosas que dominaban hace poco tiempo. Este patrón de regresión es más consistente con una civilización que está copiando o manteniendo estructuras que no comprende completamente, que gradualmente pierde el conocimiento original,
que con una civilización que está desarrollando estas habilidades desde cero. El vacío de evidencia arqueológica no prueba que los egipcios no construyeron las pirámides, pero ciertamente no confirma que lo hicieron. En cualquier análisis forense, ya sea legal o histórico, la ausencia de evidencia donde esperarías encontrar abundancia es una bandera roja. Sugiere que algo en la narrativa no es correcto, que estamos malinterpretando la situación. Ya sea que esa malinterpretación sea sobre la escala de la fuerza laboral, los métodos de construcción o incluso la atribución de autoría de las estructuras, es una pregunta que merece investigación abierta y honesta, libre de dogmas académicos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI, quedaron asombrados. Allí, en medio de las selvas de México y Guatemala, se alzaban pirámides. Pirámides masivas, orientadas astronómicamente, construidas con bloques de piedra precisos, utilizadas para ceremonias religiosas. Las similitudes con las estructuras egipcias eran sorprendentes. Ambas culturas, separadas por un océano y supuestamente sin contacto, habían desarrollado la misma forma arquitectónica fundamental, la pirámide escalonada. ¿Coincidencia? ¿Convergencia evolutiva arquitectónica? ¿O herencia de una fuente común más antigua? Las pirámides no se limitan a Egipto y Mesoamérica. Existen en Sudán, donde las pirámides nubias de Meroe son numerosas aunque más pequeñas que sus contrapartes egipcias. En China, la provincia de Shaanxi contiene cientos de estructuras piramidales, muchas aún sin excavar, cubiertas por la vegetación y clasificadas durante mucho tiempo por el gobierno como formaciones naturales hasta que la evidencia de su construcción artificial se volvió innegable. En Indonesia, la estructura de Gunung Padang muestra características de construcción piramidal, con dataciones controvertidas que algunos sitúan hace más de 10.000 años. En Bosnia, la llamada Pirámide del Sol de Višnji Visoko es tema de intenso debate, con algunos arqueólogos argumentando que es una formación natural y otros sosteniendo que muestra signos de modificación y construcción humana antigua. Incluso en América del Norte existen montículos piramidales. Los montículos de los nativos americanos, como Cahokia en Illinois, muestran construcción escalonada deliberada. Aunque diferentes en escala y propósito de las pirámides egipcias o mesoamericanas, demuestran que la idea de construir estructuras piramidales elevadas era global. ¿Por qué? ¿Qué tiene la forma piramidal que resulta tan atractiva para culturas tan diversas? Una explicación convencional es que la pirámide es simplemente la forma más estable para construir alto con materiales primitivos. Si quieres construir hacia el cielo con bloques de piedra y no tienes acero ni concreto reforzado, una base ancha que se estrecha hacia arriba es la solución lógica. Desde esta perspectiva, las similitudes son convergencia inevitable, como la forma aerodinámica que surge independientemente en aves, peces y aviones porque es óptima para moverse a través de fluidos. Pero algunos investigadores argumentan que las similitudes van más allá de la forma básica. Muchas de estas pirámides están orientadas astronómicamente con precisión notable. Las pirámides de Teotihuacán en México están alineadas con la puesta del sol en fechas específicas. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá crea un efecto de sombra que simula una serpiente descendiendo por las escaleras durante los equinoccios, demostrando conocimiento astronómico sofisticado. Las pirámides egipcias, como ya hemos discutido, están alineadas con precisión cardinal.
Esta orientación astronómica recurrente sugiere que no solo estaban construyendo montones de piedra, sino codificando conocimiento celeste en sus estructuras. Además, muchas de estas culturas tienen mitos de dioses civilizadores o maestros ancestrales que llegaron de tierras lejanas o del mar y les enseñaron agricultura, astronomía y construcción. En Egipto, los textos mencionan a los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, seres divinos o sabios de una era anterior. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es descrita como un dios o maestro que llegó del mar oriental y enseñó a las personas conocimientos avanzados antes de partir con la promesa de regresar. En Sumeria, los Apkallu eran sabios semidivinos que emergieron del agua y trajeron civilización. ¿Son estos mitos independientes o ecos distorsionados de eventos históricos reales que involucran la difusión de conocimiento desde una fuente central? El difusionismo, la idea de que elementos culturales se extendieron desde una fuente original a muchas culturas, ha caído en desgracia en la antropología moderna. Los académicos prefieren modelos de desarrollo independiente, donde las culturas inventan tecnologías y prácticas de forma paralela, y ciertamente hay muchos casos de invención independiente. La agricultura surgió independientemente en al menos media docena de lugares. La escritura se desarrolló independientemente en varias civilizaciones. Pero el difusionismo no está completamente muerto. Y para algunos aspectos de la cultura, particularmente tecnologías complejas, la difusión desde un centro de innovación a menudo es más plausible que la invención repetida. Un argumento a favor del difusionismo para las pirámides es la complejidad de los conocimientos involucrados. Construir una pirámide astronómicamente alineada de precisión requiere generaciones de observación celeste acumulada, matemáticas avanzadas, técnicas de construcción refinadas. Es un paquete de conocimientos complejos. Que este paquete surgiera independientemente en múltiples lugares en ventanas de tiempo relativamente cercanas, aunque separadas por siglos o milenios, es posible, pero estadísticamente menos probable que un modelo de difusión o herencia común. Luego está la cuestión de las estructuras megalíticas más allá de las pirámides. Alrededor del mundo encontramos construcciones con bloques de piedra masivos colocados con precisión. Stonehenge en Inglaterra, los Moais de la isla de Pascua y su plataforma de piedra. Puma Punku en Bolivia con sus bloques de granito cortados con precisión láser. Baalbek en Líbano con sus bloques de 1.200 toneladas. Los muros ciclópeos de Sacsayhuamán en Perú, donde las piedras están ensambladas sin mortero con tolerancias de un cuchillo. Estas estructuras, aunque no todas piramidales, comparten características: tamaño megalítico, precisión de construcción, orientación astronómica, mitos de dioses o gigantes constructores. La explicación convencional es que cada cultura desarrolló estas habilidades independientemente porque los humanos son innovadores y determinados. Pero algunos investigadores, notablemente Graham Hancock, han propuesto que estos sitios podrían ser los restos o influencias de una civilización global avanzada que existió antes del fin de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años. Según esta hipótesis, esta civilización fue destruida por un cataclismo global, posiblemente relacionado con el aumento rápido del nivel del mar y cambios climáticos dramáticos al final del Pleistoceno. Los supervivientes se dispersaron, llevando fragmentos de su conocimiento a diferentes partes del mundo, sembrando las semillas de las civilizaciones posteriores.
Esta es una hipótesis extraordinaria y requiere evidencia extraordinaria. Los críticos señalan correctamente que no tenemos evidencia sólida y no ambigua de tal civilización global avanzada. No hay ciudades sumergidas indiscutibles, aunque estructuras bajo el agua cerca de Japón, India y Cuba han generado debate. No hay artefactos tecnológicos incontrovertibles. No hay registro escrito. La hipótesis se basa en interpretaciones de mitos, similitudes arquitectónicas y anomalías arqueológicas, ninguna de las cuales es concluyente por sí sola. Sin embargo, el patrón de similitudes globales es real y requiere explicación. Ya sea convergencia, difusión o herencia común de una fuente perdida, las pirámides y estructuras megalíticas alrededor del mundo nos recuerdan que la historia humana es más compleja y conectada de lo que a menudo reconocemos. Cada explicación tiene sus méritos y debilidades. Lo que es innegable es que nuestros ancestros, separados por océanos y milenios, miraron las mismas estrellas, lucharon con las mismas preguntas existenciales y crearon monumentos que aún hoy desafían nuestra comprensión completa. Cada civilización tiene sus mitos de origen, historias sobre cómo comenzó el mundo, quiénes fueron los primeros ancestros, cómo se establecieron las leyes y costumbres. Generalmente, los académicos modernos tratan estos mitos como ficción poética, metáforas espirituales sin valor histórico literal. Pero ¿qué pasaría si algunos de estos mitos contienen recuerdos distorsionados de eventos reales? ¿Qué pasaría si las historias de dioses y héroes son en realidad crónicas de personas reales, magnificadas por el tiempo y la transmisión oral hasta que se volvieron sobrenaturales? Los antiguos egipcios creían que su civilización fue fundada por los dioses. En la teología de Heliópolis, Atum emergió del caos primordial y creó la primera tierra. De él vinieron generaciones de dioses: Shu y Tefnut, Geb y Nut, Osiris e Isis, Set y Neftis. Estos dioses no eran meramente espirituales, eran descritos como gobernantes que caminaban sobre la tierra, que construyeron las primeras ciudades, que enseñaron a los humanos agricultura, escritura, medicina. Después de los dioses vinieron los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, seres semidivinos que continuaron gobernando hasta que finalmente el poder pasó a los faraones humanos. El historiador egipcio Manetón, escribiendo en el siglo III antes de nuestra era, compiló una lista de todos los gobernantes de Egipto desde el principio de los tiempos. Su lista incluye dinastías de dioses que gobernaron durante miles de años antes del primer faraón humano. Los egiptólogos modernos descartan estas listas divinas como mitología, comenzando la cronología histórica real con Narmer o Menes alrededor del 3100 antes de nuestra era. Pero ¿y si Manetón estaba registrando tradiciones que contenían un núcleo de verdad histórica? ¿Y si las dinastías de dioses son referencias distorsionadas a gobernantes prehistóricos reales, posiblemente de una cultura anterior, cuya memoria se preservó en forma mitológica? Considera el papiro de Turín, un documento fragmentario del Reino Nuevo que también lista reyes divinos y humanos. Incluye un período de gobernantes divinos que preceden al primer faraón histórico. Los eruditos lo interpretan como cosmología religiosa, pero el documento no diferencia en estilo entre los gobernantes divinos y los humanos. Los lista en una secuencia continua, como si todos fueran igualmente reales. Para los antiguos egipcios no había una línea clara separando mito de historia. Ambos eran parte de su pasado continuo.
Los textos de construcción de templos posteriores frecuentemente declaran que el templo fue construido en un sitio donde los dioses primordiales erigieron por primera vez un santuario. El templo de Edfu, por ejemplo, contiene los llamados textos de construcción, que describen cómo el templo original en ese sitio fue creado por los 7 sabios en la isla primordial, al comienzo del tiempo. Estos textos hablan de un tiempo después de un gran diluvio, cuando los supervivientes de la primera vez, Sep-Tepi, reconstruyeron la civilización. ¿Es esto puramente simbólico o una memoria cultural de eventos cataclísmicos reales que ocurrieron al final de la última edad de hielo, la idea del Sep-Tepi, la primera vez o edad dorada, aparece repetidamente en textos egipcios? Es descrita como un período cuando los dioses caminaban entre los humanos, cuando la magia era real, cuando se establecieron las fundaciones de la civilización. Los egipcios posteriores miraban hacia atrás a este período con nostalgia, como una era de perfección perdida. Este patrón es común en mitologías globales. La Edad de Oro griega, el Jardín del Edén bíblico, la Satya Yuga hindú, todas describen un pasado perfecto seguido de decadencia. Algunos investigadores, particularmente Robert Bauval y Graham Hancock, han argumentado que la disposición de las pirámides de Giza y otras estructuras puede reflejar constelaciones estelares tal como aparecían en épocas mucho más antiguas, posiblemente alrededor del 10.500 antes de nuestra era. Bhopal propuso la teoría de la correlación de Orión, argumentando que las 3 pirámides de Giza corresponden en posición y tamaño relativo a las 3 estrellas del cinturón de Orión, y que la alineación era perfecta no en el 2500 antes de nuestra era, sino milenios antes, durante el Sep-Tepi. Esta teoría es controvertida y rechazada por la mayoría de los egiptólogos, pero ha capturado la imaginación popular porque conecta las estructuras físicas con los mitos de una edad dorada. La leyenda de Thoth es particularmente intrigante. Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia, era considerado el arquitecto del universo, el que mantenía el conocimiento de todas las cosas. Algunos textos herméticos posteriores que sincréticamente fusionaron a Thoth con el dios griego Hermes afirman que Thoth escribió 42 libros de conocimiento completo que contenían todos los secretos de la ciencia, la magia y la construcción. Estos libros legendarios nunca han sido encontrados, pero la tradición de su existencia persistió durante milenios. ¿Eran puramente ficción o referencias a textos reales de una era anterior, conocimientos que se perdieron? Platón, el filósofo griego, visitó Egipto y habló con sacerdotes en Sais. Ellos le contaron la historia de Atlántida, una civilización avanzada que existió 9000 años antes de su tiempo, lo que la situaría alrededor del 11400 antes de nuestra era, y que fue destruida en un cataclismo. Platón presenta esto en sus diálogos Timeo y Critias, como historia real contada a Solón por los sacerdotes egipcios. Los académicos modernos casi universalmente tratan a Atlántida como ficción filosófica de Platón. Pero, ¿y si Platón estaba registrando fielmente una tradición egipcia, una memoria cultural de una civilización real que fue destruida al final de la Edad de Hielo? El problema con interpretar mitos como historia es que los mitos son inherentemente metafóricos y simbólicos. Mezclan eventos reales con enseñanzas morales, con cosmología, con drama narrativo. Desenredar el hilo histórico del tejido mitológico es casi imposible sin evidencia corroborativa independiente.
pero tampoco deberíamos descartar los mitos completamente. La arqueología ha confirmado repetidamente que algunas historias consideradas puramente mitológicas tenían bases históricas. Troya, la ciudad de la Ilíada de Homero, fue durante mucho tiempo considerada ficción, hasta que Heinrich Schliemann la excavó. El diluvio descrito en el Génesis y la epopeya de Gilgamesh parece corresponder a inundaciones catastróficas reales en Mesopotamia. Los mitos egipcios de dioses constructores y una edad dorada perdida podrían ser completamente simbólicos, representando conceptos abstractos sobre orden, caos y renovación cósmica. O podrían contener ecos, por distorsionados que estén, de un pasado real, donde existía una cultura con conocimientos avanzados, que construyó estructuras monumentales y cuya destrucción y desaparición dejó solo fragmentos de memoria preservados en forma de historias, de dioses y héroes. No podemos saber con certeza sin más evidencia. Pero lo que es innegable es que los egipcios mismos no creían haber sido los primeros, los originales. Creían que estaban heredando y preservando conocimientos de algo anterior, algo sagrado, algo perdido en la niebla del tiempo profundo. Hay un fenómeno curioso en Egipto que los arqueólogos conocen bien, pero que rara vez discuten en contextos populares: la reutilización de monumentos. Los faraones posteriores frecuentemente se apropiaban de estatuas, templos y obeliscos de sus predecesores, borrando los nombres originales y tallando los propios. Esta práctica, llamada usurpación, está bien documentada. Ramsés II fue particularmente prolífico en esto, colocando su nombre en tantas estructuras que durante mucho tiempo los egiptólogos creyeron que había construido más monumentos que cualquier otro faraón, hasta que análisis más cuidadosos revelaron que simplemente había reclamado muchos como suyos. Si los faraones históricos regularmente usurpaban monumentos de faraones recientes, es tan descabellado sugerir que los primeros faraones podrían haber hecho lo mismo con estructuras aún más antiguas. Que las pirámides de Giza, ya antiguas cuando Keops llegó al poder, fueron simplemente reclamadas por él, sus cartuchos tallados en piedra, sus capillas funerarias añadidas a su alrededor, su nombre para siempre asociado con monumentos que no construyó. Hay evidencia circunstancial de reutilización en Giza. Muchas de las estatuas y esfinges en el complejo muestran estilos artísticos inconsistentes. Algunas exhiben el estilo refinado del reino antiguo, mientras que otras son mucho más toscas, evidentemente trabajo de restauración o añadidos posteriores. La cabeza de la gran esfinge, como mencionamos, está desproporcionada con respecto a su cuerpo, sugiriendo retallado. Varios templos alrededor de las pirámides muestran fases múltiples de construcción, con núcleos más antiguos hechos de bloques ciclópeos de piedra caliza y granito, rodeados por adiciones posteriores de bloques más pequeños y menos impresionantes. El templo del valle junto a la esfinge es particularmente intrigante. Su núcleo está construido con bloques de piedra caliza de hasta 200 toneladas cada uno, colocados sin mortero con juntas tan apretadas que no puedes insertar un papel entre ellas. Este tipo de construcción megalítica no tiene paralelo en otras estructuras egipcias conocidas del reino antiguo. Las paredes de piedra caliza están revestidas con granito rojo de Asuán, pero el revestimiento de granito es claramente una adición posterior, un embellecimiento aplicado a una estructura ya existente. Los bloques de granito son más pequeños, menos impresionantes y están colocados de manera que cubren, pero no son parte integral de la construcción de piedra caliza masiva debajo.
John Anthony West, un egiptólogo independiente, argumentó que el templo del Valle y la Esfinge fueron construidos en la misma época, durante el período de lluvias intensas, y que ambos fueron posteriormente renovados y apropiados por los faraones dinásticos. La evidencia es la consistencia de los patrones de erosión por agua en ambas estructuras. Si esto es correcto, entonces estas estructuras son predinásticas, anteriores a los faraones conocidos por miles de años. Incluso dentro de la narrativa convencional, hay reconocimiento de que las pirámides fueron extensamente restauradas en épocas posteriores. El faraón Khaemwaset, hijo de Ramsés II, fue conocido como un restaurador de monumentos antiguos. Inscripciones lo describen supervisando reparaciones en las pirámides de Giza, que ya eran antiguas en su tiempo, siglo XIII antes de nuestra era. Si las pirámides requerían restauración significativa 1200 años después de su supuesta construcción, ¿cuánto tiempo más antiguas podrían ser realmente? Hay también el fenómeno de las ciudades de las pirámides. Excavaciones alrededor de Giza han revelado restos de comunidades urbanas, pero estas comunidades muestran ocupación durante múltiples periodos, no solo durante el supuesto período de construcción de 20 años de Keops. Es como si Giza hubiera sido un centro importante durante siglos, quizás milenios, con periodos de actividad intensa seguidos de abandono y luego reocupación. Este patrón es más consistente con un sitio sagrado antiguo que fue utilizado y reutilizado por múltiples generaciones, que con un sitio de construcción único y masivo. La inscripción del inventario de la estela, aunque controvertida y de autenticidad disputada, afirma que el faraón Keops encontró la gran esfinge enterrada en la arena y ordenó su excavación y restauración. Si auténtica, esta inscripción sugiere directamente que la esfinge predated a Keops, que ya era una antigüedad en su tiempo. Los egiptólogos ortodoxos generalmente descartan esta estela como una falsificación del período saíta, siglo VII antes de nuestra era, un intento de la dinastía 26 de conectarse con el glorioso pasado. Pero incluso si la estela es posterior, el hecho de que alguien sintió la necesidad de crear tal inscripción sugiere una tradición persistente de que las estructuras de Giza eran más antiguas de lo que oficialmente se reconocía. Consideren también el fenómeno de las pirámides satélite y las pirámides menores alrededor de Giza. Estas estructuras más pequeñas están construidas con técnicas marcadamente inferiores a las grandes pirámides. Utilizan núcleos de escombros, bloques más pequeños, menos precisión. La explicación convencional es que estas fueron construidas para las reinas o como tumbas subsidiarias. Pero su calidad inferior es tan marcada que algunos investigadores sugieren una interpretación alternativa. Las grandes pirámides ya existían, y las estructuras menores fueron añadidas posteriormente por los faraones dinásticos en un intento de asociarse con los monumentos principales, creando complejos funerarios alrededor de estructuras que no construyeron. La reutilización y usurpación de monumentos no es especulación salvaje, es un hecho histórico documentado en Egipto. La pregunta no es si los egipcios reutilizaban estructuras antiguas, lo hacían constantemente. La pregunta es cuán antiguas eran algunas de estas estructuras, y si las más impresionantes, las pirámides de Giza y la Gran Esfinge, podrían pertenecer a esta categoría de monumentos heredados en lugar de originalmente construidos por aquellos cuyos nombres ahora llevan.
Entonces aquí estamos, al final de nuestro viaje a través de enigmas y anomalías, de precisiones imposibles y silencios inexplicables, de erosiones que cuentan historias de climas olvidados y mitos que susurran de edades perdidas. Hemos examinado la evidencia desde múltiples ángulos, la académica y la herética, la científica y la especulativa. Y ahora la pregunta final se presenta ante nosotros con toda su peso. ¿Heredaron los egipcios las pirámides de una civilización olvidada por la historia? La narrativa ortodoxa es clara y bien defendida. Las pirámides fueron construidas por los faraones del reino antiguo, particularmente durante la Cuarta Dinastía, usando fuerza laboral masiva, herramientas de cobre, rampas y determinación inquebrantable. Esta narrativa está respaldada por décadas de trabajo arqueológico, por la datación de estructuras auxiliares, por el análisis de marcas de cantero, por el descubrimiento de asentamientos de trabajadores. Los egipcios eran ingenieros brillantes, organizadores maestros y profundamente motivados por creencias religiosas sobre la vida después de la muerte y la divinidad de sus reyes. No necesitamos invocar civilizaciones perdidas o tecnologías misteriosas para explicar sus logros. Esta es una posición respetable y defendible. El problema es que no responde todas las preguntas satisfactoriamente. La precisión matemática que codifica pi y phi, la alineación cardinal dentro de fracciones de grado, los cortes en granito que desafían explicación con herramientas de cobre, los patrones de erosión por agua en la esfinge, el silencio absoluto de los textos de construcción, las cámaras sin función funeraria, la ausencia de evolución tecnológica clara, el vacío de evidencia arqueológica proporcional a la escala del proyecto, las similitudes globales con pirámides en otros continentes, los mitos persistentes de dioses constructores y edades doradas perdidas, la reutilización documentada de monumentos. Cada uno de estos puntos individualmente puede tener explicaciones convencionales, algunas más convincentes que otras. Pero en conjunto crean un patrón de anomalías que al menos justifica una investigación más abierta y menos dogmática. La hipótesis alternativa, que las pirámides son herencia de una civilización anterior, es extraordinaria y requiere evidencia extraordinaria que actualmente no tenemos de manera concluyente. No hemos encontrado artefactos tecnológicos indiscutibles de tal civilización. No hemos excavado ciudades sumergidas que correspondan claramente a una cultura global avanzada del Pleistoceno. Los textos antiguos que describen épocas doradas y dioses constructores pueden ser puramente mitológicos, sin contenido histórico real. La ausencia de registros de construcción puede ser simplemente pérdida documental, no evidencia de no construcción. Las similitudes piramidales globales pueden ser convergencia evolutiva independiente. Pero la ciencia avanza haciendo preguntas difíciles, desafiando suposiciones, explorando anomalías. Durante siglos, la deriva continental era considerada pseudociencia hasta que la evidencia se volvió abrumadora. La extinción de los dinosaurios por un impacto de asteroide era una idea marginal hasta que se descubrió el cráter de Chicxulub. La historia de la humanidad misma ha sido reescrita repetidamente a medida que nuevos descubrimientos empujan nuestros orígenes más atrás en el tiempo. Hoy sabemos que los humanos modernos son mucho más antiguos de lo que se creía hace apenas 50 años. Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Quizás no hubo una civilización global avanzada tipo Atlántida, pero sí existieron culturas sofisticadas durante el Holoceno temprano,
culturas que fueron devastadas por los cambios climáticos catastróficos al final de la Edad de Hielo. Los supervivientes de estas culturas se dispersaron, llevando fragmentos de conocimiento, transmitiendo memorias de grandes logros ahora perdidos. Cuando las condiciones se estabilizaron y nuevas civilizaciones surgieron en Egipto, Sumeria y otros lugares, estos conocimientos ancestrales, preservados en tradición oral y práctica ritual, influyeron en su desarrollo. Quizás las pirámides de Giza no fueron construidas completamente en el 10.000 antes de nuestra era, pero tal vez estructuras más simples fueron erigidas entonces y luego magnificadas, expandidas y perfeccionadas por los egipcios dinásticos que heredaron el sitio y lo consideraban sagrado por razones que ya no comprendían completamente. O quizás los egipcios eran simplemente más capaces de lo que les damos crédito. Quizás nuestra incapacidad para replicar sus logros con las herramientas que asumimos usaron dice más sobre nuestras limitaciones imaginativas que sobre las suyas reales. Quizás desarrollaron técnicas que no hemos redescubierto, que utilizaron principios de física y geometría que conocían intuitivamente sin nuestro aparato matemático formal. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado algo no significa que no existiera. Lo que es innegable es que las pirámides nos siguen desafiando. Después de siglos de estudio, después de décadas de excavaciones, después de incontables libros y documentales y debates académicos, estas estructuras silenciosas aún guardan secretos. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada excavación revela nuevas complejidades. Son espejos que reflejan nuestras propias suposiciones sobre el pasado, sobre el progreso, sobre lo que los humanos antiguos eran capaces de lograr. Quizás eso es lo más importante que las pirámides nos enseñan. Humildad. Humildad ante el vasto alcance del tiempo humano, ante la posibilidad de que civilizaciones enteras puedan surgir y desaparecer dejando apenas rastros. Ante la probabilidad de que sabemos mucho menos sobre nuestro pasado de lo que pretendemos. La historia no es un libro cerrado con todas las páginas escritas. Es un texto vivo o constantemente revisado a medida que nueva evidencia emerge, nuevas técnicas se desarrollan, nuevas preguntas se formulan. Entonces, ¿heredaron los egipcios las pirámides de una civilización olvidada? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sé es que la pregunta es legítima, que la evidencia es más ambigua de lo que los libros de texto sugieren, y que el misterio perdura precisamente porque estas estructuras extraordinarias desafían las explicaciones fáciles. Son invitaciones a la curiosidad, provocaciones al pensamiento crítico, recordatorios de que el pasado es un país extraño donde las cosas eran diferentes de maneras que apenas comenzamos a comprender. Cuando el sol se pone sobre la meseta de Giza, cuando las sombras largas se estiran a través del desierto y el último turista ha partido, las pirámides permanecen, silenciosas, imperturbables, conteniendo sus secretos con la paciencia de la piedra. Han presenciado el ascenso y caída de imperios, el flujo y reflujo de eras, el nacimiento y muerte de idiomas, religiones, formas de vida enteras. Y a través de todo esto han permanecido monumentos a algo, testigos de algo, aunque exactamente qué, seguimos debatiendo. Los antiguos egipcios que caminaron en la sombra de estas estructuras no eran diferentes de nosotros. Amaban, temían, soñaban, se preguntaban sobre su lugar en el cosmos. Miraban las mismas estrellas que nosotros,
Se hacían las mismas preguntas fundamentales sobre existencia y significado. Construyeron una civilización extraordinaria que duró 3000 años, más tiempo del que la mayoría de las naciones modernas pueden esperar existir. Sus logros en arte, arquitectura, medicina, administración y espiritualidad son innegables. Fueron brillantes, dedicados, capaces de hazañas que nos asombran incluso hoy. Si construyeron las pirámides completamente desde cero, con las herramientas y conocimientos que creemos que tenían, entonces son aún más impresionantes de lo que ya pensamos. Representan un triunfo del ingenio humano, de la voluntad colectiva, de la capacidad de nuestra especie para lograr lo aparentemente imposible cuando nos unimos en propósito común. Si heredaron estas estructuras, si construyeron sobre cimientos puestos por otros aún más antiguos, esto no disminuye sus logros. Porque incluso mantener, restaurar y preservar monumentos de tal magnitud requiere habilidades extraordinarias. Y su capacidad para integrar estos monumentos en su cosmología, para infundirles significado religioso y cultural, para hacer de ellos el centro de su identidad civilizacional, esto también es un logro notable. La verdadera lección de las pirámides quizás no es sobre quién las construyó, sino sobre lo que representan. La resistencia de la ambición humana, la permanencia del misterio, la conexión profunda entre pasado y presente. Cada generación se enfrenta a estas estructuras y ve algo diferente. Los antiguos veían las moradas de los dioses. Los medievales veían graneros de José. Los victorianos veían triunfos de ingeniería. Nosotros vemos espejos de nuestras propias preguntas sobre tecnología, conocimiento perdido, la fragilidad de la civilización. Y quizás ese es su propósito final. No como tumbas, no como máquinas, no como marcadores astronómicos, aunque podrían ser todas o ninguna de estas cosas. Quizás su propósito es hacernos preguntas, mantenernos humildes, recordarnos que el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, como dijo Faulkner. Está vivo en estas piedras, susurrando historias que hemos olvidado, planteando preguntas que aún no sabemos cómo responder. Así que la próxima vez que veas una imagen de las pirámides, o si alguna vez tienes la suerte de pararte ante ellas en persona, dedica un momento a la contemplación silenciosa. Piensa en las manos que colocaron cada piedra, ya sea hace 4500 o 10,000 años. Piensa en las mentes que concibieron tales estructuras, que calcularon ángulos y alineaciones, que organizaron ejércitos de trabajadores o heredaron y honraron monumentos aún más antiguos. Piensa en la continuidad ininterrumpida de la experiencia humana que te conecta con ellos a través de los milenios. Somos todos herederos del pasado, constructores del futuro, habitantes del presente fugaz. Las pirámides nos recuerdan que lo que construimos, lo que creamos, lo que dejamos atrás, puede perdurar mucho más allá de nuestras vidas individuales, hablando a generaciones aún no nacidas en idiomas que aún no comprendemos completamente. Ya sea que los egipcios heredaron estas estructuras o las construyeron, nos las legaron a nosotros. Y ahora es nuestra responsabilidad, como lo fue de ellos, preservarlas, estudiarlas, honrarlas y dejarlas a aquellos que vendrán después de nosotros, junto con nuestras propias preguntas, nuestras propias teorías, nuestras propias adiciones al interminable debate sobre qué significan y de dónde vinieron realmente. El misterio permanece. El debate continúa. Las pirámides esperan. Y en ese silencio expectante, en ese espacio entre lo que sabemos y lo que sospechamos, entre evidencia y especulación, entre ciencia y mito,
encontramos quizás la verdad más profunda: que algunos enigmas están destinados a perdurar, desafiándonos, inspirándonos, recordándonos que por mucho que descubramos, siempre habrá más por conocer, más profundidades por explorar, más secretos guardados en la piedra antigua bajo el sol eterno del desierto. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el misterio. Si este video te hizo pensar, si despertó tu curiosidad, si te dejó con más preguntas que respuestas, entonces ha cumplido su propósito. Compártelo con otros buscadores de verdades perdidas. Y recuerda, la historia no está escrita en piedra, aunque a veces parezca que las piedras están tratando de escribir la historia. Solo tenemos que aprender a leer su lenguaje. Hasta la próxima exploración de los enigmas del pasado, mantén tu mente abierta, tu escepticismo saludable y tu curiosidad inquebrantable. Porque en algún lugar entre el dogma y la fantasía, entre la academia y la imaginación, yace la verdad esperando ser descubierta.